Muy buenas, hoy hablamos de un tema quizá poco común, quizá poco usual, que no está en muchas mentes, pero que fue una realidad histórica, y es el ver las tierras que componían la monarquía hispánica como tierra de promisión o tierras en plural. Mucha gente arribaba a los amplísimos territorios de la monarquía hispánica, que ocupaban mucho más en América pues, que en Europa, porque era una tierra de oportunidades, una tierra donde buscarse la vida y donde mejorar y prosperar. Decimos esto porque es importante, porque se nos dice históricamente pues que desde el malvado y pernicioso sur católico latino, por así decirlo, pues se migra siempre a la prosperidad anglosajona del norte. Pero realmente la vaina histórica, valga este término, no fue siempre así. De hecho, a día de hoy se está dando una curiosa emigración de estadounidenses procedentes de California que se están estableciendo en México. Luego algo no cuadra en ese relato cuadriculado, valga la redundancia. Y como siempre, pues lo tratamos con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo vamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias por la invitación una vez más a tu programa en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Sí, este tema de verdad que es muy desconocido para la gente porque se tiene ese cliché de que siempre desde la parte sur del continente americano y del continente europeo, pues siempre se ha migrado hacia el norte, ¿no? Buscando prosperidad y riqueza, pero hace unos 200 años no era así, ¿no? Era más bien al revés. Desde el norte se migraba a la zona sur del continente, tanto americano como europeo, buscando prosperidad, ¿no? Y un ejemplo de eso siempre lo dice el historiador colombiano Pablo Victoria, ¿no? De por qué los piratas atacaban y no iban en busca de pobreza, más bien Claro. iban en busca de riqueza, ¿no? Entonces, podemos decir algo parecido de aquellos que emigraron a la monarquía hispánica, ¿no? A los territorios de la monarquía hispánica, pues iban en busca de fortuna y riqueza y no de pobreza. Entonces, por ahí van los tiros más o menos, ¿no? Sí, no, definitivamente. De hecho, fíjate que en el Quijote, por ejemplo, Cervantes menciona que venían mendigos de la Europa Central, de Alemania, de Flandes, ¿no? De hecho, la palabra flamenco, que al final ha acabado Ujú. designando una música, la palabra flamenco está presente en España desde hace siglos para designar varias realidades. Es una palabra muy polisémica y muy problemática. De todas formas, por ejemplo, como hemos hablado otras veces, el tema de la emigración italiana, que empieza en la Edad Ujú. Media. En Sevilla hace poco estuve con la historiadora Kerry Gibson, que le mando un saludo, por cierto, y le Un saludo un a saludo Carrie. a Carrie, que está investigando en el Archivo de Indias, y Carrie es de ascendencia italiana. Entonces estuvimos por la calle Placentine, que es una calle en honor a los italianos que llegaron de Piacenza en la Edad Media. Bueno, poco después de la reconquista de Fernando III el Santo al Islam en el siglo XIII, ya empiezan a llegar italianos, y es una inmigración ininterrumpida hasta nuestro tiempo. O sea, España está Ujú. llena de italianos que pues, vienen aquí a buscar su propiedad, abren sus negocios, en fin. Sevilla y Cádiz, como hemos dicho otras veces, fueron dos pequeñas Italias. En Cádiz llegó a haber cofradías, hermandades de genoveses, ¿no? Con capilla propia en la Catedral Vieja, la capilla de la Nación Genovesa. Sevilla tuvo la lonja de los genoveses, aparte de la calle Placentina, en fin. Los italianos venían buscando prosperidad, y muchos desde la España europea saltan a la España o a las Españas americanas. Y esto está muy localizado durante siglos. Fíjate además la cantidad de marinos, como Américo Vespuccio, Pigafetta, Ujú. la cantidad de exploradores italianos, incluso virreyes de origen napolitano tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una comunidad que además, por el parecido cultural y por el contacto político, hemos tenido un contacto político. Si sumamos, Emilio, el Imperio Romano y la Corona de Aragón, pues nos vamos a más de 1000 años. Y eso por no hablar del trasvase bizantino, que los bizantinos actuaron como un trasvase entre las dos penínsulas, pues nos vamos a más de 1000 años de contacto, o sea, contacto cultural, sanguíneo. Pero fíjate que una emigración quizá menos conocida, porque claro, los nombres como Colón, aunque bueno, los orígenes de Colón son discutidísimos, pero bueno, Ujú. Colón, Vespuccio, Pigafetta, más o menos bueno, pues la gente lo puede tener en la cabeza. Pero no tiene en la cabeza, por ejemplo, la emigración griega, que también fue muy fructífera, y exploradores griegos van con cabeza de vaca a la Florida. Hay fundadores griegos en Quito, en Lima, Ujú. en otras partes del Perú, incluso en la zona de Pisco, ¿no?
Bueno, tenemos la figura del Greco, el gran pintor, ¿no? Que engrandeció el arte español. Entonces, los griegos, por ejemplo, también fueron una comunidad que tuvo en las tierras de la monarquía española, tanto en Europa como en América, su oportunidad, buscando su promisión, huyendo muchas veces de los turcos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice. Desde los primeros viajes de exploración al continente americano, inclusive en las acciones en el Mediterráneo, vemos muchos marinos portugueses, italianos y griegos, ¿no? Dentro de las escuadras españolas. Hay que recordar que también que casi la mitad del territorio italiano pertenecía a la monarquía hispánica y es Sí, sí, una de sí. las razones de por qué su peso es tan importante, ¿no? Y entre los italianos súbditos de España, pues tenemos, como tú bien has dicho, a Cristóbal Colón, a Américo Vespucci, también a Giacomo de Castiglione, que fue el fundador de Nueva Cádiz en Venezuela en el año de 1500, también a Carmineo Nicolás Caracciolo, virrey del Perú entre 1716 y 1720. En Venezuela también tenemos más casos como Francesco de Graterol, conquistador en 1535 y alcalde de Trujillo, Giovanni Rocio, que fue un oficial retirado y padre de Juan Germán Rocio, el jesuita Filippo Salvatore Gili, Francisco Inardi, que fue médico y periodista, redactor de la Declaración de la Independencia de Venezuela. Entre los griegos también tenemos el caso de Juan Griego, ¿no? En la ciudad de Juan Griego, que el nombre de esta población viene de un marino griego de nombre Juan Griego, valga la redundancia, que en 1545 figuraba como vecino de Margarita en el juicio de residencia de la gobernadora Aldonza Manrique, ¿no? O sea, tanto los italianos como los griegos fueron fundamentales para la monarquía hispánica. También otro caso importante para la monarquía hispánica son los irlandeses, ¿no? Que hemos hablado Esa en es otros buena. podcasts sobre este tema, ¿no? De por qué los irlandeses emigraban a la monarquía hispánica. Primero porque ellos eran perseguidos por su religión, que era católica, y España pues era la punta de lanza del catolicismo, y entonces ellos escogieron España como un lugar promisorio para poder desarrollarse, además de la economía tan fuerte que tenía la monarquía hispánica en aquel momento. Y vemos irlandeses como el padre de Bernardo de O'Higgins, Ambrosio de O'Higgins, quien fue virrey del Perú, o el virrey de Nueva España, Juan de O'Donoghue y No, O'Ryan, era sevillano otros de casos. ascendencia irlandesa y luego Exacto. Emilio, es que fíjate la aventura de los irlandeses en España que tampoco valorada está. Cuando empieza sobre todo los irlandeses a entrar en los tercios españoles a partir del año Uh-huh. 1580, año arriba, año abajo, y duran hasta principios del siglo XIX. O sea, es una de las comunidades, por así decirlo, una de las comunidades inmigrantes más influyentes con los italianos y los griegos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Los irlandeses en Extremadura se establecieron muchísimo también. Fueron importantes para la monarquía hispánica. Vemos primeros ministros en el siglo XIX en España también de ascendencia irlandesa. Y hay otros casos, ¿no? Como el de Juan Garland en los trabajos de fortificación del sur de Chile, o el rebelde y conspirador Guillén de Lampara en Nueva España, ¿no? Migrantes irlandeses también llegaron a la Capitanía General de Venezuela. Entre ellos tenemos a Anastasia Carich Fitzgerald, madre del general e insurgente Santiago Mariño. Uh -huh. Y también en la guerra de independencia, pues vemos la importancia de la Legión Irlandesa en las tropas de Simón Bolívar y también dentro de la Legión Británica. Anteriormente hablaste de los flamencos, ¿no? Y Sí, los flamencos claro, que son lo que sería hoy en día holandeses y belgas, que en aquel momento era los Países Bajos españoles, pues también emigraron a América y vemos un barrio flamenco en la Ciudad de México. ah, mira, Eran importantes comerciantes establecidos en aquel virreinato. También vemos comerciantes holandeses que se establecieron en el siglo XVIII en las costas venezolanas del estado Falcón. Hay que decir que en el siglo XVIII ya Holanda no era una potencia enemiga de la monarquía hispánica, sino pasó a ser colaboradora, ¿no? Más neutral y tenía una relación comercial pues fluida, ¿no? Con la monarquía hispánica. E inclusive, Antonio, vemos
holandeses o personas de ascendencia holandesa en Caracas, como el caso del insurgente curazuleño Manuel Piar y su madre, que llegarían a La Guaira en 1785. Mira, fíjate, Emilio, que hablando, volviendo un poco al tema de los irlandeses, incluso también combatieron en el ejército español contra Napoleón. Y por eso, el día que hablamos de los irlandeses en la monarquía hispánica, es curioso cómo pocos años después muchos se enrolan en la Legión Británica, cuando tanto habían servido a la monarquía española, ¿no? En Valladolid, por ejemplo, hay un caso curioso, que está el caso de Red Hugh O'Donnell, y se fundó la Asociación Hispano-Irish, ¿no? Que promueve esta amistad hispano-irlandesa y en base a este personaje histórico, pues que en Valladolid causó sensación en su época. Fíjate que estamos hablando de los flamencos, los irlandeses, los italianos, los griegos. También podemos hablar de cómo, por ejemplo, el fuerte Mosé en Florida fue una válvula de escape para muchos esclavos africanos que huían de las colonias inglesas y ahí se hicieron soldados españoles. Eso también estuvo presente, por ejemplo, en los territorios fronterizos con Portugal, muchos esclavos africanos que huían hacia la banda oriental del Uruguay. Pues ese fenómeno se dio tanto en Florida como en Uruguay, ¿no? ¿No? Y también en las costas venezolanas, muchos de los esclavos de las islas que estaban ocupadas tanto por británicos como por franceses escapaban a las costas venezolanas buscando una mejora de vida y una libertad y por supuesto también provecho económico. Vemos el caso famoso del Sambo que tuvo una incidencia con Alexander von Humboldt en las playas de Cumaná, ¿no? Que venía hablando Humboldt con Bonpland en francés y el Sambo pensaban que eran franceses y se molestó, ¿no? Porque venía escapando de Santo Domingo y le pegó un golpe en la cabeza a Bonpland, ¿no? Y casi le da a Humboldt, ¿no? Ah, Sabemos, sí. no, no, que no sabía la anécdota. Sí, es una Pintoresca, anécdota muy cuanto famosa. menos. La describe Humboldt en su viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Y bueno, también anteriormente nombramos a los portugueses, ¿no? Que estaban muy presentes en la monarquía hispánica y vemos a portugueses como Fernando de Magallanes o el conquistador Juan Fernández de León, que fue fundador de Guanare en Venezuela, que el estado portugués hoy en día se llama así por este conquistador portugués, Juan Fernández de León, que fue el fundador de Guanare. Y si nos vamos al otro lado del mundo, al oriente, en Manila, en Filipinas, había barrios chinos, también habían malayos y japoneses, inclusive en el año 1614 Japón envía una embajada a España para establecer lazos a través del virreinato de la Nueva España y entre los miembros se encuentra el samurái Hasekura Tatsunenaga, ¿no? Y varios integrantes de la expedición de la embajada no quisieron regresar y se quedarían en España, que de ahí vienen los apellidos Japón en Andalucía, ¿no? A no muchos kilómetros de aquí, en Coria del Río, de donde me encuentro, que para curiosidad, Coria fue el cuartel general de los vikingos en la península ibérica. O sea, imagínate todo lo que ha pasado por Coria, desde iberos, fenicios, romanos, hasta vikingos y japoneses. Por Coria es un enclave del río Guadalquivir muy importante y por allí ha pasado medio mundo. Pero sí, sí, los Japón, ya te digo, de hecho yo tengo raíces de allí en ese pueblo porque una bisabuela mía era de Coria del Río, así que lo mismo, tengo algo de vikingo y algo de japonés, quién sabe. Bueno, eres un poco rubio, ¿no? Quizás, ¿no? Pero sí, sí es verdad, el caso, como te digo, Emilio, que siempre se nos ha vendido, pues España, no la España europea, sino la monarquía, ¿no? Siempre como un territorio intolerante, fanático, xenófobo. Digo, pero es que eso no casa con la realidad histórica porque medio mundo quería venir a vivir aquí. En Cádiz también, por ejemplo, en la época de Carlos II hubo una colonia importante de armenios. Los armenios tenían algunas diferencias teológicas porque eran monofisitas, hubo un plan para decir que se tenían que ir. Suplicaron al rey Carlos II, el último rey de la Casa de Austria. Carlos le concedió quedarse. Ellos estaban muy vinculados a la parroquia de San Lorenzo y hace unos años, como hace 10, 11 años, no me acuerdo la fecha exacta, hubo un encuentro en esa parroquia con la comunidad armenia. Muchos esclavos de los turcos, que eran griegos, armenios, gente del Cáucaso, gente de los Balcanes, cuando se liberaban a lo mejor en Cádiz o en las costas de Huelva, pues se querían quedar aquí, ¿no? En la península, no querían regresar
Pues claro, ¿a dónde iban a regresar también si eran territorios ocupados por los turcos? Que esa es otra. Como hemos dicho muchas veces, los piratas musulmanes se dedicaban a esquilmar los territorios del sur de Europa y a esclavizar a buena parte de su población. Entonces, buena parte de esa población que huía de la, o que incluso llegaba como esclavo y aquí se manumitía, ya no se quería ir. Entonces, bueno, por ejemplo, incluso fíjate con la rivalidad que hemos tenido siempre con Francia, Manuel, el historiador Manuel Hernández, al que le mandamos un saludo y nuestro respeto y admiración, te dijo una cosa muy interesante una vez en un vídeo de tu canal, que decía que la Luisiana, cuando más se llena de franceses, fue en época española, porque gracias a Bernardo de Los Galvez, arcadianos. gracias a Luis de Unzaga, el mismo rey Carlos III mandó a que se acogieran a los acadianos, esos criollos franco-canadienses que fueron expulsados por los ingleses, que yo creo que eso ha sido un genocidio silenciado, porque los ingleses quisieron hacer una limpieza étnica de franco-canadienses y en parte lo consiguieron, y se establecen en la Luisiana en la época de la gobernación española, jurando ser súbditos del rey de España y, oye, mal que bien se forma una convivencia bastante interesante entre varios criollajes, ¿no? Criollos franco-canadienses, nuevos criollos franceses, criollos cubanos que también arriban a la Luisiana, los isleños que llegan también en esta época, los isleños canarios. Entonces, fíjate, incluso con Francia, que nos hemos llevado siempre con el perro y el gato, pues hubo franceses que emigraron a los territorios españoles y Sevilla, que algunos dicen que era la Nueva York del barroco, realmente que es la capital económica y cultural del mundo hispánico, desde finales del principio del 16 hasta principio del 18. Sevilla debía ser, Emilio, imagínate, tú por la calle podías ver, primero que podía haber gente de toda España. Entonces en Sevilla podías ver comerciantes burgaleses, gallegos, catalanes, gente que venía por la prosperidad, por el comercio, y también tú podías ver italianos, flamencos, portugueses, franceses, griegos, y también una buena parte de la población africana, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la misma historia nuestra, es la que nos desmiente la leyenda oscura, la leyenda esa que somos fanáticos, porque es que medio mundo venía aquí a vivir con nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, los franceses, hablando de Luis de Usaga, cuando fue capitán general de Venezuela, también ideó un plan para traer franceses a la isla de Trinidad que estaba un poco vacía y tenía esa amenaza británica, ¿no? Siempre constante, y trajo franceses no solo de la Luisiana, también de Europa para colonizar y desarrollar la isla. De hecho, desarrollaron económicamente a la isla, ¿no? Con grandes plantaciones. Y después cuando los británicos invaden la isla de Trinidad en 1787, estos franceses no se regresan a Francia o a los territorios franceses, ¿no? Van a la tierra firme de la Capitanía General de Venezuela, sobre todo a la costa de Paria, ¿no? En el actual estado Sucre. E inclusive, Antonio, vemos casos de los mismos ingleses, los archienemigos de la monarquía hispánica, estableciéndose a vivir en la intolerante y malvada monarquía hispánica, como muchos señalan, ¿no? Sí, sí. Vemos el caso del médico pirata Nathaniel Manston, que hoy, el día de hoy, publicamos un artículo sobre él en Venezuela Provincial, que en 1642 deserta de la flota pirata de William Jackson y llega nadando en la madrugada a la luz de la luna llena hasta las costas de la Nueva Barcelona, ¿no? En Venezuela, donde pediría refugio al gobernador catalán Joan d'Orpin, y luego pues se trasladará a Caracas y se casará ahí en Caracas y fundaría una de las primeras boticas o farmacias de la ciudad, ¿no? De Santiago de León de Caracas. Así de malvado era el Imperio Español, que hasta los mismos ingleses desertaban y llegaban nadando a las costas venezolanas. Nos parece algo estilo lo que sucede hoy en día con los cubanos, ¿no? Que Claro, llegan sí, sí, nadando a las no. costas de Estados Unidos. Y mucho antes también pasaba, Emilio, porque date cuenta que, por ejemplo, los ingleses católicos, muchos fueron soldados también de los tercios. Los tercios españoles llegó a haber un general inglés, general Patton. Se llamaba igual que Y el famoso. bueno, el famoso caso de Guillaume Fakes, Oh, o el Guido, es castellanizado, ¿no? Que luchó en los tercios españoles, estuvo en la península ibérica, pero él luchó y quiso seguir luchando
contra la corona británica y hizo el atentado en el Palacio de Westminster, en el famoso ese atentado contra que querían asesinar a la familia real británica. Y después de la independencia de Estados Unidos, Antonio, también vemos presencia muy importante de norteamericanos, de estadounidenses en los puertos de Venezuela, ¿no? Vemos los escritos de Humboldt y de otros viajeros como el conde de Segur y Robert Semple, etcétera, que señalan presencia de marinos y comerciantes norteamericanos en el puerto de La Guaira, en Puerto Cabello. El mismo Humboldt también señala presencia de médicos franceses trabajando en Puerto Cabello, en Venezuela. Hablando O de sea, franceses, Emilio, hay otra emigración también poco conocida, que es cuando la revolución de Haití, que además era una desproporción absoluta. Yo no sé si en Haití había 500.000 de esclavos y 50.000 sí, franceses, era una barbaridad. Y muchos de los franceses que sobreviven a la revolución haitiana se establecen en Santo Domingo, en el lado español de la isla, o en Cuba como cafetaleros. No se volvieron a Francia, se fueron a los territorios de españoles de América. O sea, eso es un continuo de gente que venía de varias partes del mundo, bueno, principalmente de Europa, pero como tú bien has dicho, también incluso hubo emigración asiática en México, ¿no? De filipinos y de... O sea, que eran territorios muy propicios para acoger a gente de fuera, tenía esa capacidad hospitalaria, esa capacidad de trabajo, esa capacidad de crecimiento, y de que es mentira esto que nos han dicho, que llevamos 5 o 6 siglos de pobreza, de fanatismo, y ya te digo, algo tiene que estar pasando en Estados Unidos cuando cada vez más gente de California se está estableciendo en México. Algo está pasando que no nos están contando. Con pero es todas las que virtudes, con todas las virtudes sí, que tiene Estados Unidos, que desde luego, yo siempre lo digo, Emilio, es un país en el que yo con mi currículum tendría muchas más probabilidades que aquí. O sea, yo no voy a hacer ahora un alegato contra Estados Unidos, y también sí, recuerdo, pero el caso de California es particular porque ahí gobiernan los demócratas y han subido los impuestos de una manera exponencial que ya no te alcanza para pagar tus gastos, ¿no? Los alquileres están por las nubes, comprar cualquier producto en California es mucho más costoso que en el resto de Estados Unidos y mucha gente, bueno, que teletrabaja y ve que en México hay buen clima, se vive bien y es muy barato, pues deciden emigrar a este país, ¿no? Y a Ciudad de México. Y también mucha gente que se jubila al ver a México, que es un país muy barato y que se vive bien, con buen clima, pues también emigran desde Canadá y Estados Unidos a México, ¿no? sí, como muchos británicos emigran a España hoy en día, poca gente sabe que, por ejemplo, en Andalucía, las comunidades inmigrantes más numerosas son los británicos, por ejemplo. Sí, y en Canarias también, los británicos y los alemanes, también muchos noruegos, suecos, finlandeses, daneses, etcétera, ¿no? Algo no casa entonces con la leyenda negra, porque claro, tú no te vas a vivir a un sitio donde lo que hay es fanatismo, intolerancia, violencia, agresividad. Algo falla y algo falla en el relato ese histórico que nos pretenden dilgar 500 o 600 años de pobreza cuando no es así, cuando además tú has nombrado la de México, pues la Ciudad de México pues era una de las ciudades más ricas del mundo hasta principios del siglo XIX, y donde además, fíjate tú qué porcentaje de peninsulares podía haber entonces. Yo no sé si superaban el 1%. Entonces, bueno, yo creo que reencontrarnos con la historia es reencontrarnos con nuestra identidad y con nuestra autoestima, con nuestro amor propio. Porque ya está bien de creernos ese relato de autoflagelo, de autoodio, de culpas, ¿no? De estar siempre con la cabeza agachada, ¿no? Las tierras de la monarquía española, tanto en Europa como en América, fueron de promisión. Durante siglos llegó gente de medio mundo a vivir, a trabajar, a prosperar, y nos tenemos que quedar con eso. Y recordamos también, Emilio, que buena parte de los actuales Estados Unidos pertenecieron a la monarquía hispánica, concretamente al virreinato de la Nueva España. O sea que Estados Unidos no es un país que nace 100% anglosajón, sino que incluso, bueno, incluso hasta el siglo XIX, muy avanzado, tenía partes muy hispánicas y las ha seguido teniendo siempre, porque, por ejemplo, los descendientes de los isleños de Luisiana, los descendientes de los hispanos de Nuevo México, han mantenido prácticamente ininterrumpidamente su idioma español, ¿no? Más bien, ese legado hispánico ha intentado ser sustituido, por desgracia, con éxito, pero ahora está aflorando de otra manera. Entonces, así, si vemos así la historia en su acepción compleja,
pues entenderemos mejor la realidad, porque yo siempre te digo, Emilio, que muchos de nuestros problemas como hispanos es la psicología, nos tienen comida la psicología y la historia nos ayuda mucho. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice. De hecho, el próximo miércoles voy a publicar un podcast con el doctor Manuel Hernández González, que hablamos de la emigración canaria a Norteamérica y de toda su influencia en los Estados Unidos. Hay una anécdota también que se me olvidó mencionar, que es sobre alemanes. Cuando Humboldt va a la Capitanía General de Venezuela, mucha gente, claro, él es prusiano, alemán, mucha gente le pregunta que si es minero, ¿no? Porque los alemanes que solían ver en Venezuela trabajaban en la minería, igualmente en la Nueva España había muchos mineros prusianos, ¿no? O a lo que sería hoy en día alemán. Y bueno, estos emigrantes pues siempre buscaron hacer fortuna, vivir mejor, buscaron una mejora económica, como sucede hoy en día con todos los Claro. inmigrantes que buscan una mejor vida en otras fronteras, ¿no? Fíjate en Sevilla, Entonces, Emilio, en Sevilla, la calle uh-huh, Alemanes, por ejemplo, en Sevilla hay una calle que es la calle Alemanes, uh-huh, fueron alemanes que vinieron en la época de Carlos I para las obras de la catedral. ¿Sabes dónde también hubo muchísimo italiano, por ejemplo? Es en Granada. Granada es muy conocida uh-huh. por la Alhambra, pero Granada también, me encanta la Alhambra, pero también me encanta su arquitectura renacentista. Granada es espectacular. Y eso fue gracias a muchos arquitectos y muchos italianos que poblaron Granada también. ¿No? Y en Canarias también, durante la época de la monarquía hispánica, hubo ingleses que se establecieron a vivir ahí, con lo del comercio del vino con Inglaterra, ¿no? Y también muchos portugueses se establecieron en las Islas Canarias, Bueno, de hecho, etcétera. en el Canarias siempre ha español sido que se habla en un Canarias, puente. en el español que se habla en Canarias se han descubierto muchos lucismos, o sea, muchos términos. Uh-huh. En el folclore canario también se ve esa influencia portuguesa. También Canarias fue una tierra para genoveses, para flamencos, ¿no? O sea, que vamos al final donde mismo. O sea, hemos sido tierra de promisión y fíjate que estando en nuestras horas bajas y medio mundo se quiere venir para España. O sea, Sí, no, y después ve la diferencia, porque eh, después de la pérdida del oeste norteamericano por parte del Virreinato de Nueva España, con la fiebre de oro de California, después de las independencias vemos muchos mexicanos y muchos hasta chilenos sí. emigrando a California a buscar fortuna, algo que antes era al revés, ¿no? O sea, después de las independencias que empiezan los mexicanos y los chilenos a emigrar al norte a buscar mejor fortuna. Así que bueno. Claro, a alguien que viviría en el 1800 o en el 1790 y tantos en Ciudad de México, en su vida se le ocurriría emigrar a Boston, o sea, eso no estaba en sus planes, ¿no? Pero bueno, pues nada, Emilio, como siempre un placer hablar contigo. Desde aquí, de este canal, siempre se te saluda, se te quiere. No olvidéis suscribiros, hay que suscribirse a Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram. Emilio ahí de vez en cuando se pelea con el mundo, pero publica muchos artículos buenos y hay que seguirlo. Le mandamos también, Emilio, saludos a la gente como dicen en Perú, a la gentita del Patreon, a José Alberto Gil. Martínez, Correcto. también a los mecenas de Venezuela Provincial como son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García y Ángel Rodríguez. Y también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz, tanto en suscribirse en su canal de YouTube, tanto en Facebook que está como página de Antonio Moreno Ruiz, tanto también en Twitter que está como un suscríbanse al canal de YouTube de Venezuela Provincial y denle me gusta y compartan este video si les gustó para llegar a más público. Listo, pues nos vemos la semana que viene con nuevos temas hispánicos. Te mando un gran abrazo, Emilio, desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Bella y Corte de Madrid. Hasta la próxima, Antonio. Chao, chao. Adiós.